Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y cada uno de los seguidores de nuestra emisora y redes sociales. Busco en ti donde estás, donde es el final. Hoy es lunes 24 de mayo del 2021. Continuando con nuestra programación, nos contamos con la presencia nuevamente de la Casa Paterna Mi Pan y los conductores de este segmento, la profeta Leonor Santa María y el pastor José Ramón Santa María en su segmento Descubriendo tu Potencial. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy, pero muy buenos días desde aquí, desde Miami, Florida, con mucho sol en estos momentos y mucho calor, pero agradecidos por el Padre Celestial, por el frío, por el calor, por el viento y por todo lo que papá siempre manda sobre nuestras vidas. Bueno, estamos en nuestro programa Descubriendo tu Potencial, porque creemos 100% en el inmenso potencial que nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, colocó en el ser humano. Imagínate si lo colocó en la naturaleza, en los animales y en todo, cuánto no más en nosotros los hijos del Eterno. Y vamos a tocar un tema dentro de este programa extraordinario, que es ¿cuál? La paternidad. La paternidad, tema fundamental. Bueno, soy la profeta Leonor Santa María y mi esposo, Apóstol José Ramón Santa María. la paternidad, tema que nos apasiona a nosotros impresionantemente, porque déjenme decirle que todas las circunstancias difíciles que el ser humano ha pasado tienen una sola raíz. Tal vez tú te vas a extrañar, pero sí es una sola raíz. Es la falta de paternidad, el desconocimiento pleno de lo que es la verdadera paternidad, cómo nosotros, los seres humanos, hemos traído hijos al mundo, pero sin haber sido instruidos con relación a la paternidad y mucho menos o mucho más peligroso cuando nosotros hemos venido de hogares disfuncionales. Entonces, tanto el desconocimiento como el haber nacido en un hogar disfuncional, eso trae diferentes circunstancias dificilísimas en la mente y las emociones del ser humano, y de ahí es donde nosotros repetimos los mismos patrones que vimos, que nuestros padres hicieron con nosotros los repetimos con nuestros hijos, a veces porque creemos que ese es el único modelo que sabemos, a veces porque desconocemos totalmente cómo cambiar el modelo y a veces porque vivimos resentidos de la vida. La paternidad fue el fundamento bíblico establecido por el Padre Celestial. Todo, la creación del universo arranca desde un Padre creador de todas las cosas. Sí, el hombre perdió ese sentido de paternidad cuando fue expulsado del paraíso, del huerto por el pecado, ¿no? Ya se distorsionó aquel concepto de hijos, de ver a ese creador como un padre, no como un Dios. Exactamente. Porque sabemos que la palabra Dios ha sido en las traducciones, lo que es el padre, lo que es esa paternidad, se tradujo como Dios y por el dios de Zeus allá en Grecia, la primera traducción a Grecia al griego, pues se puso el nombre de Dios. Bueno, eso es costumbre, es un Dios, un Dios, un Dios, pero él no es un Dios, él es un padre para nosotros. Y ese concepto se perdió y resulta que la religiosidad mantiene ese concepto del Dios, ese Dios distante al que tenemos que buscarlo y bueno, cuando Él habita en nosotros, somos templo de su espíritu. En fin, ese concepto de Dios y no tener a ese Dios como un padre, se ha gigantado en el mundo y se ha gigantado más por lo que tú decías ahora sobre los hogares mismos, la distorsión de los hogares. Y es que de ahí viene la falta de paternidad. Los padres no están cumpliendo con su deber, se ha desdibujado la importancia del hombre como padre, como ese sustentador de la familia, de todas las cosas, se ha ido distorsionando poco a poco y cada día peor. Entonces, cuando tú llegas ante ese Dios, te conviertes, lo ves como ese Dios y la figura del Padre ¿Se distorsiona? Como está distorsionada y posiblemente fuiste afligido por tu padre, ¿no? Padres abusadores, Exacto. Padres que abandonan la familia. Entonces, la figura del padre se ha desfigurado totalmente, se ha distorsionado y entonces es difícil para mucha gente
mirar a ese Dios, a ese ser eterno, el creador, como un padre, porque no tienen el concepto de padre, nunca tuvieron un padre bueno. Pero ese es algo que precisamente nosotros tenemos que restaurar en nuestra vida. Nosotros tenemos que poner en nuestra vida y aprender, porque mucha gente tiene que aprender lo que es el concepto de una paternidad, porque como decía, nunca tuvieron un padre que las amara. Y bueno, yo creo que hoy en día, las cosas que están de mal en peor, nosotros por lo menos, eso no se lo podemos infundir al mundo, porque el mundo cada día está más huérfano. Hay una orfandad total en el mundo, pero nosotros, el pueblo del Señor, sí tenemos que recapacitar. Nosotros tenemos que hacernos un autoanálisis, cómo estamos viendo a nuestro Padre Celestial. Si tenemos prejuicios por todas esas circunstancias de que hablamos adversas, de los hogares disfuncionales, los divorcios de los padres, el maltrato del padre, etcétera, etcétera. Tenemos que reflexionar en eso y corregirle, pedirle a nuestro Padre Celestial que su espíritu que habita en nosotros nos dé la fortaleza, nos dé la guianza, la sabiduría, la inteligencia, la habilidad para poder cambiar, para poder tener otro concepto de la paternidad, renovar. Por eso tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Exacto. Y es la única manera que podemos nosotros verdaderamente renovar ese pensamiento, ese concepto de la paternidad. Exacto. Y ahí es donde vienen las dificultades tremendas cuando uno le presenta lo que uno cree de nuestro Padre Celestial a otra persona. No, la otra persona se cierra en su corazón, inmediatamente piensa en una iglesia. Y no te estamos hablando de iglesia, te estamos hablando de paternidad. Y mucha gente tiene aberración a las iglesias porque considera que la rigidez, como le han enseñado y le han mostrado lo que es la figura del eterno, de nuestro Abba, del creador de todas las cosas, es adversa, es absurda, es contraria. Entonces el corazón se ha apretado fuertemente y dice, no, yo no quiero eso. Yo no quiero eso porque eso está manipulando a mi mujer, a mis hijos, me está tratando de manipular a mí y creen que eso es así. El Padre no es un manipulador. Él es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que existe, de tu vida, de mi vida y de todo lo creado. Mira, aún el insecto más insignificante sobre la faz de la tierra lo creó él. Aún lo microscópico, que hay que usar un fuerte lente para poder ver cosas tan pequeñitas, fue creada por el Padre Celestial. Todo, Él lo creó todo perfecto. Y déjame decirte que todo lo creó para beneficio del pueblo del Eterno, para nosotros, para que nosotros nos vaya bien, para que disfrutemos. Pero la religión, que el Padre no es culpable de eso, porque es la distorsión del hombre por su altivez y su soberbia. El hombre le quiere dar concepto a la escritura humanamente hablando, lógicamente hablando. Las escrituras no tienen interpretación lógica. Lo que el Padre revela no le puedes meter la interpretación lógica ni tratar de analizarla tú con tu mente. Bueno, el Padre dijo que era blanco, pero tú sabes que el blanco lo podemos revolver con todos los colores para que salga blanco. Espérate un momentico, dijo que era blanco y punto. No te ha dicho que coja todos los colores para revolverlo y convertirlos en blanco. No, él no te ha dicho eso. Él solo te dice, camina, camina. ¿Sabes para dónde va? No, no sé por dónde va, pero bueno, sigue caminando, porque él te ha dicho camina. Eso le cuesta a la humanidad la vida entera entenderlo, hermano, la vida entera entendernos. Gastamos nuestras neuronas, nos complicamos, peleamos, tenemos dificultades con la gente, una cantidad de rollos tremendo por una simple interpretación. Detrás de esa interpretación tiene que ver con la soberbia del ser humano, porque el ser humano es expulsado del huerto por su soberbia. Dijo, bueno, yo soy excelente, tú me has hecho a tu imagen y semejanza, pues yo no necesito de ti, yo voy a conducir mi vida como yo quiero. Soberbia. La soberbia es el mal del ser humano y eso es lo que nos ha llevado a tantísimos problemas que hoy en día nosotros no entendemos la paternidad de la forma bíblica, sino del modelo que nosotros hemos vivido. Mira, si tú buscas en Google la estadística de los hogares disfuncionales, es aterradora la estadística. De cada 10 parejas hay 8 divorciadas.
Mira la estadística tan fuerte. Quiere decir que esos hijos nacen o con criados por la mamá o por el papá. Y lo peor todavía es que los niños, entonces esta semana van para el lugar del papá, esta semana van para el lugar de la mamá. Quiere decir, ellos se convirtieron en una bola de fútbol, donde cuando van a la casa del papá, el papá tiene una cultura, por decir así, o una ideología de todas las cosas, cómo vive él, completamente diferente a la mamá. Por eso se divorciaron, porque los dos pensaban diferente. Entonces, dime una cosa, si ese niño está viendo dos modelos tan disfuncionales, tan diferentes, tan distorsionados, o uno que cree en el Padre Celestial y otro que no cree en el Padre Celestial, uno que cree en la borrachera y la orgía y otro que no cree en eso, ¿te puedes imaginar la mente de ese niño? ¿Tú crees que cuando ese niño tenga 12 años va a creer en la paternidad? No, tú le brindas el evangelio y le dices que el padre lo ama, dice, no, que me va a amar si rompió mi hogar. Entonces, culpa, entre comillas, al Padre Celestial. Una aberración doctrinal totalmente. A nosotros nos ha tocado ver la cantidad de cosas de gente que uno cree que están firmes en el evangelio, y resulta que a mí nos pasó un caso de una persona que la teníamos como un hijo verdaderamente durante 15 años, 20 años. 18 años. Y resulta que de pronto un día conversando dice que no tuvo paternidad. No, dijo que el padre de él era el que lo había convertido, el que lo hizo pasar adelante en una iglesia, pues que ese era el padre. No tenía ni idea de lo que es la paternidad. No obstante de haberla estado enseñando, haberla estado oyendo y escuchando lo que es la paternidad. No, pero perdón, José Ramón, no solamente oyéndola, sino viviéndola a través de nosotros. Le ayudamos en todos los campos, desde la A hasta la Z. Hasta en su matrimonio. En su matrimonio, su noviazgo, su empresa, su ministerio, absolutamente todo. Y en un de repente, el día que menos lo imaginábamos, nos dijo que no éramos sus padres, que el padre era el que lo había hecho convertir cuando pasó adelante. Bueno, una cuestión loca. ¿Qué nos quiere decir esto? Mira, hay una cantidad, la paternidad tiene que ser revelada. Tú puedes oír de padre y de esto y esto, pero si no se te ha revelado lo que es la paternidad, nunca la vas a entender. Hay hijos, el que no tiene paternidad es un huérfano. Y hay varias clases de huérfano. El huérfano, aquel que se le mueren los padres, queda huérfano, sin padre ni madre. O es huérfano de padre o es huérfano de madre. Pero hay otros huérfanos que son aquellos que, teniendo el padre y la madre vivos, resulta que no tienen el cariño, no tienen la protección, porque viene el divorcio, viene la cuestión, el abandono del padre de sus obligaciones, y ese es un huérfano, teniendo los padres vivos. Pero hay otra clase de huérfanos que también es que, teniendo los padres vivos y teniendo los padres protegiéndolos y dándoles de todo, son huérfanos porque no tienen el amor, la protección, la dirección del padre. Entonces hay varias clases de orfandad, y eso es lo que tú tienes que examinar: cómo te levantaste, qué concepto tienes de la paternidad, cómo te trataron en tu hogar, cuáles son las deficiencias que tú tienes, cuál es el de pronto el rencor que tienes hacia tu padre, y eso lo manifiestas en desobediencia al mismo Padre Celestial. Exactamente. O el resentimiento, que es lo peor. Miles de seres humanos tienen un resentimiento con el creador de su propia vida, porque la pregunta que se hace: ¿y por qué cuando me violaron, cuando me abandonaron, dónde estaba Dios? Bueno, Dios, quién sabe dónde estaba. Tu Padre Celestial ha visto las cosas, pero acuérdate que la decisión de la vida que nosotros vivimos no la tiene en la mano el Padre Celestial. Él dejó un libro que confirma lo que Él te revela a tu espíritu, llamado Biblia, llamado la Torá. Entonces, ¿qué sucede? Que el Padre sí se revela. ¿Cuántas personas que han pasado por violación, por atraco, por robo, por cárceles, por todo, fueron previamente en su mente, pensaron que eso que iban a hacer, eso donde estaban metidos, no era bueno, más sin embargo siguieron adelante, y hoy en día culpan al Padre Celestial? Mira, si una persona fue violada desde muy niña, pregunta qué estaba haciendo la mamá,
¿Qué estaba haciendo el papá? Por el amor de Dios. ¿Con quién estaba esa niña? ¿Con quién estaba ese niño? Por el amor de Dios, las cosas no son casuales. Yo sé que lo que estamos hablando es muy fuerte, pero es que tú tienes que sacudirte en estos momentos porque solo tienes dos alternativas. O sigues dudando de la paternidad del padre o te humillas ante su presencia, porque tú y yo no somos más que el padre. Olvídate de eso. Tú puedes vivir resentido toda la vida y sufrirás las consecuencias de tu resentimiento, de tu falta de perdón. El que la va a sufrir eres tú no le estás partiendo el brazo al padre, ni aunque lo culpe, eso no tiene relevancia. ¿Qué te conviene a ti? Bajarte de la nube de soberbia, de angustia, de molestia, de dolor, de rabia, de enojo, de culpabilidad, que culpas a todo el mundo, principalmente a nuestro Padre Celestial, de las desgracias que te han pasado en tu vida. Porque hoy en día estamos viendo, hermano, hoy en día estamos viendo aterradoramente la desgracia en que viven miles de personas. Te estoy hablando cristiano y no cristiano. Por el amor de Dios, déjate de culpar y seguir culpando a tu mamá, a tu papá, al Padre Celestial y a todo el mundo, al diablo y a todo el mundo, a tu jefe, a esto, porque te violaron, porque te robaron, porque te usurparon, porque te quitaron la casa, te robaron el carro, te botaron del trabajo, perdiste el esposo, te quitaron los hijos. Párate un momento y ten los pantalones, y perdóname que te lo diga, para reconocer qué clase de vida, qué clase de sentimiento has tenido tú, que abriste una dimensión sin darte cuenta porque no lo sabías. Abriste una dimensión, abriste una puerta para que muchas cosas pasaran en tu vida y hoy en día tienes que reconocerla porque el Padre nos está llamando a Teshuvá. ¿Qué es Teshuvá? Reconocimiento de aquellas cosas que hemos hecho, que nos ha pasado y dar media vuelta dejando atrás las cosas que pasaron y yendo hacia el futuro reservado por el Padre Celestial para tu vida. Él no te trajo para que te violaran, Él no te trajo para que te robaran, para que fueras narcotraficante, para que fueras drogadito. Él no te trajo para eso. Él te trajo para que tú manifestaras su gloria y manifestaras y mostraras un reino, no una religión. No una religión. Entonces tienes que sacudirte, mi hermano. ¿Cuál es el potencial que tú sacarías? La pregunta que yo te hago. Deberías contestártela tú mismo. ¿Cuál es el potencial que tú sacarías si estás tan amargado, si estás tan amargada, si tienes tantos problemas, si ves que el mundo es gris, si tienes ganas de pegarte un tiro, si tienes ganas de desaparecerte de la tierra? Por Dios, ¿por qué no te preguntas cuál es el potencial que tú tienes para contrarrestar los sentimientos que te están golpeando 24 horas al día y que te van a llevar a terminar en un psiquiátrico, mi hermano? Por el amor de Dios, tienes que reflexionar. Potencial lo tienes, así como lo tuviste para el mal, lo tienes también para el bien. Entonces, ¿qué potencial sacarías tú? Porque este espacio que nosotros tenemos es para que descubras el potencial que las escrituras dicen que le dio a los hijos del Eterno y dice que lo hizo semejante a él. ¿En qué eres semejante a él? En tu espíritu. Cuando tu espíritu despierta es semejante al del Padre Celestial y ahí es donde tú recibes la revelación y tu mente tiene que obedecer lo que tu espíritu ha recibido y caminar en ello para enderezar la senda. No tienes de Ahora, otra fíjate tú que camino. la palabra dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es el versículo que tiene promesa. Y entonces, ¿cómo honras tú a tu padre y a tu madre si si los odias, si los los estás aborreces? odiando, menospreciando? Entonces, ¿cómo te puede ir bien? Entonces, si no tienes padre, madre, no has tenido nunca ese amor de esos padres biológicos, por lo menos a tus padres espirituales, si verdaderamente lo que te están haciendo el bien, honralos, honralos. Es decir, tú estás en un sitio donde tienes unos padres espirituales, honra a los padres para que te vaya bien, porque la palabra dice, honra al que merece honra. Y para honrar al Padre Celestial, tienes que honrarlo a través del hombre, como dice la palabra, y siempre se aplica para todos. Si no amas, ¿no? Al que tienes a Al tu que, lado, al que ves, hermano, a la persona que tienes, que estás viendo, ¿cómo vas a honrar a un Dios que no, a un Padre que no ves? que no ves, Entonces, uno tiene que hacer las cosas para honrar al Padre Celestial, tiene que honrar a un Padre físico, ya sea el biológico o el espiritual. Eso es algo indispensable, mis hermanos, para que haya prosperidad en nuestras vidas. Fíjate que otro fenómeno que se ha visto, que solamente hemos visto pastores
Pero espérate un momentico, pastor es una de las 5 funciones de las 5 manifestaciones ministeriales que el Padre colocó en el libro de Efesios. Entonces hemos visto solamente a un pastor, pero ¿dónde están los padres? Posiblemente ese pastor, que en su naturaleza es un padre, ha manifestado una autoridad de gobierno sobre toda la grey o los siervos, como le llaman. Perdóname, ni son siervos, ni son nada de lo que se le parece, son hijos del Santo de Israel. La característica de un padre, tú la puedes reconocer en las Escrituras. Un padre llevará a su hijo a la puerta de su herencia. Es decir, que un padre no le niega el derecho legal de posesionamiento, espiritualmente hablando y físicamente hablando, un hijo jamás. El sello de la paternidad es eso. Fíjate que nuestro ministerio está basado en la paternidad, exclusivamente en la paternidad, porque nosotros somos padre, lo cual le llama el mundo apóstoles. Ese es nuestro llamado apostólico 100%. Tenemos en nuestra vena, en nuestros seres, ver a la gente como hijos, no lo vemos como siervos, como animalitos, como estúpidos, como ignorantes, como que le quitamos la salvación y se la volvemos a poner. No. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Abrir los ojos, porque todo el problema del ser humano está en la falta de identidad, en lo que no pueden reconocer quiénes son delante del Eterno. ¿Qué piensa tu Padre Celestial, tu Creador, de ti? Hazle una encuesta a 10 personas y pregúntale, ¿tú sabes lo que el Padre Celestial piensa de ti? Para que vea que no te saben responder. Es muy difícil que sepan responder, pero la Escritura te afirma lo que Él piensa de ti. Y Él tiene pensamientos de bien y no de mal, dice la Escritura. Entonces, ¿cuál es el bestseller de nosotros? ¿Cuál es el libro principal que nosotros tenemos? ¿Cuál es la vivencia? ¿Cómo hemos vivido nosotros toda la vida? Como padres. Entonces, hoy en día hay miles de apóstoles y ahora se levantarán los evangelistas para ganarse al mundo para Cristo sin tener la naturaleza de paternidad desarrollada. Porque quiero que sepas que todos somos padres y madres de multitudes. Lo dice la Escritura, somos ministros de un nuevo pacto para reconciliación. Para reconciliación. Si tú no estás reconciliado en el concepto con el Padre, ¿cómo tú puedes ser un reconciliador? Llevarás a la persona al mismo foso donde tú te encuentras. La paternidad es lo clave, lo fundamental, lo único que te sostiene, lo único que te mantiene, lo único que te direcciona. Escucha, entra a nuestra página, por el amor de Dios, a www.mypanglobal.org. Si tú quieres saber de paternidad, el ministerio nuestro, nuestra especialidad es paternidad. Es la paternidad, no es otra cosa. Paternidad en todas las áreas, hasta llevar a nuestros hijos, espiritualmente hablando, a la puerta de su herencia, porque usted tiene herencia. Y si usted quiere saber si el que está direccionando su vida espiritualmente es un padre, si él no te conduce y te forma para llevarte y posesionarte en silla de poder a la puerta de tu herencia, sal corriendo donde tú estás, mi hermano. Sal corriendo, porque simplemente estás en la religión tradicional y no estás en una casa paterna, que es el único lugar, según la Biblia habla de casas paternas, por el amor de Dios, casas paternas. ¿Y quién dirige, y quién forma, y quién fundamenta, y quién abre una casa paterna? Un padre, y llama a sus hijos y los lleva al nivel de padre y madre de multitudes, por el amor de Dios. Ahora, fíjate, eso es identidad. Una cosa, esta prédica debe hacerte reflexionar, hacer reflexionar a todos los padres que están escuchando cómo están actuando, porque una obligación, digamos, nosotros como nacidos de nuevo tenemos el Ministerio de la Reconciliación y ese ministerio, la primera parte donde lo tenemos que ejercer es en nuestro propio hogar. ¿Cómo estás tú comportándote para que tu hijo que te está viendo forme ese concepto de paternidad y se forme para cuando llegue su turno de casarse y tener hijos, se comporte como un verdadero padre, porque haya recibido el cariño tuyo? Entonces, lo importante en este momento con esto que estamos hablando es que cada uno de las personas que están escuchando reflexionen cómo están actuando como padres, porque hay que inculcarle a los hijos la paternidad, que no se levanten como huérfanos, para que mañana sean también personas prósperas, porque hay algo que mantiene al hombre resentido, es cuando recuerda que el padre lo ultrajó, que el padre lo abandonó, que el padre no hizo
el bien que él quería que hiciera con él. Entonces tenemos que reflexionar en eso, mis hermanos, en este día, porque la ciudad, la sociedad está cada día peor, los divorcios. Exactamente. Se está llegando a un momento en que se está dando poca importancia al matrimonio, a la relación con los hijos. Exactamente. Y eso es lo que el enemigo quiere precisamente. Nosotros por lo menos no podemos cambiar el mundo, porque eso está ya profetizado en la palabra, en el libro de Revelaciones, el Apocalipsis. Pero nosotros tenemos que formar nuestra vida dirigido por el Espíritu y tenemos que proteger nuestra familia, proteger nuestros hijos y nuestra propia vida para que tengamos gozo, paz y justicia en el hogar. Exactamente. Entonces te dejamos con una inquietud muy fuerte. ¿Cuál es el potencial que tú tienes que sentarte hoy a sacar dentro de ti para rompe el esquema que tienes aquí formado por causa de lo que viste en tu hogar? Por causa de lo que viste en tu padre, perdónalos, no los juzgues, porque tal vez ellos te enseñaron lo único que ellos sabían, no los podemos juzgar, aunque lo hayan hecho pésimamente mal, aunque hayan sido los peores padres, si tú no los perdonas, a ellos cargarás con esa amargura en tu vida y eso es lo que tú transmitirás a tu generación. Entonces, no solamente te estás haciendo daño tú, le estás haciendo daño a la generación que ha salido de tus propios lomos. Esperamos que la paz del Santo de Israel esté contigo y que este espacio que hemos separado para hablarte acerca de tu potencial, tú lo saques, tú lo lleves al más grande lugar en tu mente para que tú puedas vivir una vida totalmente diferente. Eso es lo que nosotros deseamos y te invito a que entres a nuestra página web, hermano. Por favor, entra. Todos los ministerios nos especializamos en algo. Mi Pan, la casa paterna Mi Pan, su especialidad es identidad y propósito. Y de hecho, te mostramos que es una visión la que sale de tu propósito de vida. Entra a nuestra página, adquiere el material que tenga que ver con identidad y propósito, porque eso es lo que hoy en día, la única bandera que nos va a salvar es exactamente tener clara nuestra identidad y nuestro propósito para que nosotros podamos ver con los ojos del Espíritu lo que el Padre quiere. ¿A dónde tienes que ir? A mipanglobal.org. De hecho, también te quiero invitar que el 31 de mayo empezamos la primera escuela ministerial hablando de la paternidad, que es el nombre popular apostólica. La primera escuela que se debe abrir, la abrimos el 31 de mayo a las 8 de la noche, hora Miami. Por favor, entra a nuestra página, inscríbete hoy, no esperes hasta mañana, porque te va a ser difícil inscribirte el último día. La estamos promocionando en estos momentos porque necesitamos desatar la paternidad y la maternidad que tienen los hijos del Eterno para que no seas engañado y no seas... Ya se la acabo de enviar. Y no seas... ¿Cómo? Ignorante. Ignorante. Bendiciones, que pases un día hermoso y maravilloso y que le saques partido a lo que el Espíritu de Dios ha ministrado esta tarde en medio de nosotros. Bendiciones. Bendiciones.